El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos actualmente se encuentra con 2 servicios. El servicio de protección integral, que está activado 24/7. Tenemos ubicado a nivel de Morona 2, uno en Macas y otro en Gualaquiza. Es un servicio que realiza una intervención integral desde el área de trabajo social, desde el área psicológica y legal. Legal, no realizamos patrocinio, sin embargo, realizamos ese proceso de asesoría. ¿Qué quiere decir? El acompañamiento inclusive para que la víctima ponga la denuncia por los canales oficiales, que son los administrativos en el caso de juntas cantonales y los judiciales en el caso de fiscalía y unidades judiciales como tal. Por otra parte, el trabajo social realiza el seguimiento in situ, es decir, en cada uno de los domicilios para verificar y rectificar conductas de violencia. Y el plan terapéutico que inicia nuestra área psicológica. Esto permite retirar, obviamente, estas conductas de dependencia emocional, que son las que lamentablemente generan esos círculos de dependencia, esos ciclos de violencia que no culminan. ¿Por qué? Porque una víctima lamentablemente ingresa en ese círculo, lo que denominamos la luna de miel, donde viene el arrepentimiento, aparentemente el agresor, y la víctima cree en esas palabras. Entonces nosotros desde el área psicológica se trabaja en retirar ese tipo de dependencia emocional, entendiendo que no solamente existe dependencia emocional, sino también económica. En este sentido, doctora, ¿cuál es el trabajo que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tiene planificado realizar en Morona, Santiago, entendiendo que la erradicación de la violencia es una situación que compete tanto a los ciudadanos como a las autoridades? Para Morona, nuestra ministra también ha realizado varios acercamientos en razón de implementar un centro violeta, un centro que funcionaría 24/7, con un espacio bastante amigable que contará con espacios lúdicos, también con los consultorios debidamente reservados, aislados de sonido para que las víctimas puedan también iniciar sus procesos, los lactarios que van a contar y salas también para realizar los procesos de talleres, capacitaciones y procesos de empoderamiento. Trabajamos de la mano con diferentes instituciones como Ban Ecuador. Hoy por hoy tenemos una buena noticia para los gobiernos autónomos descentralizados. Estamos realizando también esas visitas en territorio a fin de que ellos puedan ser parte del crédito del BEDE. Es un crédito no reembolsable para que los municipios trabajen en el área de prevención de violencia. Entonces, es un eje bastante importante porque con estos créditos los municipios podrán implementar, estructurar de manera correcta las juntas cantonales, porque las juntas cantonales deben ser a su vez especializadas y con los miembros completos, así como el equipo técnico que tiene que realizar los seguimientos, emitir los informes para las debidas medidas administrativas. Para conocimiento de nuestros oyentes, además de la atención que brindan en las zonas urbanas de la provincia, ¿qué acciones se ejecutan en las zonas rurales y de difícil acceso, en donde también existe un alto porcentaje de violencia? Los trámites a nivel de cualquier institución pública son gratuitas. Cabe recalcar porque es una de las esencias del servicio público a los cuales legítimamente tenemos derecho como ciudadanía. Por otra parte, ¿cómo pueden tener acceso? Entendiendo la dispersión territorial de Morona. Morona tiene una dispersión bastante alta en razón del traslado para ingresar a varios cantones. Nosotros nos tomamos alrededor de 4 a 5 horas en transporte y posterior a ello la caminata. Entonces, entendiéndose todo eso, el personal del Ministerio del Servicio de Protección Integral se traslada cuando tiene conocimiento de algún hecho. Si una mujer o si niñez, adolescencia o una adulta mayor está siendo víctima de violencia, de cualquier tipo de violencia, física, psicológica, emocional, y las que no son reconocidas por el Código Orgánico Integral Penal también tienen que hacerlo saber, que son la económica, la gineco-obstétrica, la simbólica, netamente la política como tal. Tienen que realizar el proceso de solicitud de medidas administrativas de protección en las juntas cantonales. Si estamos hablando ya de un delito como lo son violencia sexual y aquella violencia psicológica o violencia física como tal, esto lo realiza la Fiscalía, porque es un proceso que ya inicia. El patrocinio lo debe realizar por ley la Defensoría Pública en caso de no contar con los recursos. También nosotros hacemos la articulación con los diferentes consultorios jurídicos gratuitos. Todo ese proceso de derivación nosotros realizamos el acompañamiento cuando tenemos conocimiento también del hecho. ¿Por qué le digo esto? Porque la víctima puede solicitar el servicio de protección del Ministerio de la Mujer
Puede solicitarlo de manera voluntaria o puede ingresar el caso por solicitud de una autoridad administrativa, judicial o de la propia fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos y cuál es el fin también? Que esa víctima no desista del proceso. Como usted ha mencionado, el objetivo es que quienes sufren de violencia no desistan del proceso, debido a que lastimosamente las personas deciden no continuar adelante esta acción por temor a represalias por parte del agresor. En este sentido, ¿cuáles son las acciones que respaldan a la persona que denuncia estos casos y deja en manos de las autoridades competentes? Ahí hay un eje importante que nos reconoce el Código Orgánico Integral Penal, que es el incumplimiento de órdenes legítimas de autoridad competente. Esto es sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Qué quiere decir? Que si la Junta Cantonal emite una medida administrativa de alejamiento, una boleta como tal, y el agresor se acerca a la víctima tiene que activar el botón de pánico que va a estar, obviamente, sea en su celular, en el celular de un familiar, dependiendo también las condiciones, porque entendemos la situación a nivel geográfica. Tiene que activar ese botón. Llega la policía, tiene que levantar un parte policial y este parte tiene que ser puesto en conocimiento de fiscalía para que inicie un proceso como tal. Si es flagrante, qué mejor, porque obviamente podrían hacer la detención del presunto agresor, la detención de la persona que está incumpliendo esa medida de protección. Entonces, eso es algo que muchas de las veces desconocemos y decimos, claro, tenemos la medida administrativa de protección, pero igual se me está acercando. Y no alerto a la autoridad en este caso. Tengo que alertar para que se inicie ese proceso y que también las personas que presuntivamente son los agresores, porque hasta que no haya una resolución no podemos obviamente vulnerar ese estatus de inocencia, hasta que haya esa resolución conozca que no se puede acercar a la víctima, conozca que la víctima está en un proceso de un sistema de protección. ¿Cuál es el tiempo que le toma a la persona a acceder a las medidas administrativas? Las medidas para la víctima son inmediatas, dentro del lapso de 24 horas. Hablemos de medidas administrativas netamente. La Junta le emite una medida de protección a una víctima. Solicita la rectificación, modificación o revocatoria de la medida a los jueces. Pero en ese transcurso la medida ya está vigente. Entonces ya cuenta con las medidas en 24 horas. Posterior a ello, el proceso depende del caso concreto. Hay casos de alta complejidad. En la parte final, informemos en qué horario el Ministerio brinda atención y a qué número las personas se pueden comunicar para solicitar más información o denunciar algún caso de violencia. Pedimos a la ciudadanía que no normalicemos estas conductas de violencia, que alcemos nuestra voz, que hagamos eco de esa defensa de derechos hacia las mujeres, hacia la niñez, adolescencia también, porque nosotros atendemos inclusive casos de negligencia que son bastante alarmantes. Entonces pedimos que también ejerzan esos derechos, justamente que activemos las rutas de denuncia, que denunciemos estos hechos a tenencias políticas, a juntas cantonales, a fiscalía, a unidades judiciales, y que también permitan que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos sea parte de ese acompañamiento y de ese seguimiento, para lo cual yo también me voy a permitir hacer extensivo el contacto de nuestro líder a nivel de Morona, siendo este el 098-370-7992. Es un número telefónico, ¿por qué? Porque obviamente es 24/7. Y a su vez a los medios de comunicación que también cuenten con ese espacio del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y nos hagan conocer de aquellos casos que llegan a conocimiento de ustedes y nosotros podamos brindar el acompañamiento y dar el seguimiento, porque lo que necesitamos es esa justicia. Necesitamos erradicar y dejar de normalizar las conductas de violencia. Información clara, ágil y veraz para dar a conocer los hechos locales, regionales, nacionales e internacionales. Panorama informativo.